Bien, bienvenidos a este servicio de la Iglesia Ministerio Sembradores de Vida en la ciudad de Lima, en Perú, nuestra sede central. Bienvenidos todos. Esperamos que hoy el Señor le abra su corazón, que la palabra que trajo para nosotros es una palabra de edificación, de exhortación, de ánimo, de bendición para nuestras vidas. La exposición de la palabra alumbra nuestro entendimiento. Cuando nosotros escuchamos la palabra, viene por el oír la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que abra su corazón, abra su entendimiento, no se distraiga. Tal vez Dios en este día quiere dar un mensaje a su corazón, a su vida, una dirección, un llamado de alerta, una exhortación, una animación, una fortaleza que necesitamos como hijos de Dios para llevar esas buenas nuevas a los perdidos, a los pecadores y vivir una vida justa, santa y piadosa como Él quiere que la vivamos. Amén. Por un momento para poner nuestra mano al Señor. Padre, gracias por este día. Le damos gracias por nos permite reunirnos como su iglesia, juntos en armonía, para llevar su palabra, para escucharla juntos, para ser ministrados por su palabra. Háblenos, Señor, a través de ella. Espíritu Santo, alumbre nuestro entendimiento para entender sabiduría y consejo. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar su voz. Abre nuestros ojos espirituales para ver a Cristo reflejado en esta palabra, Señor. Que la palabra es el verbo se hizo carne, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo hecho carne es Jesús, por lo cual la palabra es el verbo. Quiere decir que la palabra es Cristo, Señor. Escuchando esta palabra estamos recibiendo a Cristo, confirmando a Cristo, fortaleciéndonos en Cristo, Señor. Le damos gracias y le bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos todos. La palabra que traemos para hoy es una palabra de exhortación a la iglesia, la palabra en la cual nosotros es un llamado de sigamos de alerta para tratar un poco de ver lo que hacemos con nuestras vidas. La palabra se llama embajadores o turistas, es decir, ¿somos embajadores o somos turistas? Todo depende. Vamos a desarrollar el tema para que veamos. Para entrar en este tema interesante, que seguramente se ha hablado que la parte de ser embajadores, vamos a definir términos. Definamos lo que es un embajador. La palabra embajador proviene del griego presbeuo, que significa emisario, mensajero o enviado. En el mundo natural en el que vivimos nosotros, sí, naturalmente, en cualquier nación de la tierra, un embajador es un diplomático del más alto nivel, es decir, es de un país, es el representante de más alto nivel de ese país. Un embajador es el máximo representante oficial de un estado ante otro estado, de una nación ante otra nación. Es decir, cuando hablamos de un país X que fuera de nuestro país y viene gente, vienen personas enviadas de aquellos países, el embajador es el máximo representante de aquel país. ¿Bien? Por tanto, naturalmente hablando, en las naciones de la tierra, un embajador, ¿qué debe conocer? Cuando una persona viene como embajador hacia una nación, ¿qué debe conocer ese embajador? ¿Qué conocimiento debe tener ese embajador? Debe conocer los principios, los valores, las leyes, las fortalezas económicas, las fortalezas sociales, tecnológicas o educativas, las fortalezas turísticas, financieras, etcétera, 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 de su nación. Porque tiene que saberlo, porque en la nación a donde él vaya le van a preguntar sobre esas bondades de ese país de donde él viene y tiene que explicárselo suficientemente y abiertamente a los pobladores y a las personas del país donde ha sido enviado ese embajador. O sea, tiene que conocer bien, porque es una persona que es un representante, trae la información, es el vocero de aquella nación en la nación donde es enviado. ¿Bien? Ahora, eso es el mundo natural, naturalmente donde vivimos nosotros. En el mundo cristiano, ¿cómo se maneja esto? El ministro cristiano es un representante de Cristo en la tierra. Eso es importante saberlo, que todo ministro, y déjenme decirle algo, todo creyente es un ministro. Nada que un ministro es un pastor, no. Todo creyente es un ministro. Y el ministro cristiano es un representante de Cristo en la tierra. O sea que usted y yo somos representantes de Cristo en la tierra. Bien, Pablo define a esos mensajeros cristianos como embajadores designados por Dios para llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. ¿Dónde lo vemos? En 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. Busque allí en su Biblia. Yo leo la Reina Valera 1960, pero usted use la Biblia que usted tenga a la mano.
NTV, NBI, Biblia de las Américas, Dios habla hoy. Lo importante es que usted tenga una Biblia y que usted vea que lo que estamos hablando acá es palabra de Dios. Leemos 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados por Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Ya Pablo está diciendo, el apóstol. Es decir, ya está designado eso como una determinación, como un rango que tenemos nosotros. Cada ministro tiene esta determinación. Y en Efesios capítulo 6, versículo 20, búscate allí, Efesios 6, 20, Pablo estaba encarcelado. Es decir, Pablo estaba en una condición en la cual, cuando escribió esta carta dirigida a los ciudadanos que estaban en Éfeso, a los efesios, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es decir, aunque estaba encadenado, Pablo le pedía al Señor que le diera la fortaleza para hablar con denuedo, con garbo, con prestancia, con arrojo, con valor, como debía hablar de Cristo, no importa que estuviera encarcelado. O sea, como embajadores del Señor, debemos llevar el mensaje, no importa la condición en que nos encontremos, estemos arriba, estemos abajo, tengamos dinero o no tengamos dinero, tengamos salud o no tengamos salud, que tengamos bienes o no tengamos, no importa la condición en que usted se encuentre. Usted es un embajador, una embajadora de Cristo en la tierra. Y así como Pablo decía encarcelado: Señor, dame de nuevo para hablar tu palabra, para hablar de Cristo. Ese es un embajador. Ahora, ¿cuáles serían los requisitos que deben cumplir los embajadores dentro del punto de vista natural de una nación? O sea, una nación va a enviar un embajador a otra nación. ¿Cuáles son los requisitos que debería cumplir ese embajador? ¿Cuál es el perfil? Así como usted dice, bueno, para ser presidente de la República, en las elecciones debe tener este requisito. Para ser un magistrado del Tribunal Supremo o de la Corte Suprema debe tener este requisito. Para ser un profesor universitario o de secundaria, usted debe cumplir este requisito. Para usted ser un empleado de una empresa, debe cumplir este requisito. Hay requisitos para todos los cargos. ¿Cuáles serían los requisitos que debe cumplir un embajador para ser enviado de una nación a otra nación, naturalmente hablando? El primer requisito sería este: el embajador debe ser un ciudadano del país que lo envía. Repito, el embajador debe ser un ciudadano del país que lo envía, o sea, debe ser un ciudadano de ese lugar, de ese país. No debe ser un extranjero, no, debe ser un ciudadano de ese país. La ciudadanía se obtiene en ese país desde el punto de vista natural, en ese país de origen, en el país donde nació esa persona. Es decir, donde usted nació, usted tiene una ciudadanía. Yo nací en Venezuela, yo soy ciudadano venezolano. El que nació aquí en Perú es ciudadano peruano. El que nació en México, ciudadano mexicano. Y así cada uno. El que nació en España, ciudadano español. Y así cada uno. Tenemos la nacionalidad del país de donde nacimos naturalmente. Por lo tanto, entonces, en ese país naturalmente nacimos y generalmente allí residimos. O sea, el embajador generalmente reside en ese lugar, aunque puede estar en otro lugar haciendo tal vez un curso o haciendo un trabajo específico, pero generalmente reside en el país de donde está designado para ser enviado. Allí nació y allí reside. En ese país tenemos una identificación, tenemos un origen. En los países generalmente, ¿qué tenemos nosotros en el país donde nacemos? Un DNI, una cédula o un pasaporte. O sea, nos identifica como ciudadanos de esa nación, naturalmente hablando. Ahora preguntamos, ¿los cristianos tenemos alguna ciudadanía diferente? Porque nosotros, repito, yo soy venezolano, ciudadano venezolano, pero yo tengo como cristiano, o usted como cristiano, o ustedes como cristianos, ¿tienen alguna otra identificación como ciudadanos? ¿Tenemos algo diferente a los naturales del país? Sí, sí tenemos otra ciudadanía. Es decir, nosotros además que somos ciudadanos del país donde nacimos, tenemos otra ciudadanía. ¿Dónde vemos eso? Busque allí, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Busca allí para que te enteres. Dice así: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está la ciudadanía del cristiano? En los cielos. Amados hermanos, hermanas, creyente, amigo que estás escuchándonos, la ciudadanía del cristiano está en el cielo. Nosotros somos cielanos. Allí tenemos credenciales, allí está nuestra ciudadanía. Entonces yo ya no soy venezolano,
aunque tengo mi cédula venezolana, ya usted no es peruano que tiene su DNI peruano, ya usted no es mexicano que tiene su cédula mexicana, del país donde usted nació. Usted tiene una ciudadanía en los cielos. Somos ciudadanos, que está por encima de cualquier nacionalidad en la tierra. ¿Bien? Es decir, somos ciudadanos del cielo porque nacimos con esa naturaleza del cielo. ¿Y cómo que nacimos de esa naturaleza del cielo? Muy bien, vamos a ver dónde lo dice. Búscate el Evangelio según San Juan. Búscate Juan, capítulo 3, versículo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Busca allí para que veas realmente cómo tenemos esto, cómo nosotros nacimos en los cielos. Ajá, perfecto. Dice, respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, tiene que nacer del agua y del Espíritu. El creyente nacimos de nuevo. ¿Cómo es eso? Bien, usted nació, dije ya, nació naturalmente en el país donde sus padres quieren que usted naciera. En Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, en España, donde usted haya nacido. Ese es su país natural de nacimiento. Pero nosotros, cuando nosotros reconocimos que éramos pecadores y nos arrepentimos y Cristo entró en nuestro corazón, recibimos la salvación, lo recibimos como nuestro Señor, su sangre limpió nuestros pecados, entonces nacimos de nuevo. O sea, tenemos un nacimiento diferente. Al nacer de nuevo, entonces, de ese nuevo nacimiento, debo tener una nacionalidad. Ya dijimos que nuestra nacionalidad, ¿dónde está? En los cielos. Entonces, tenemos ya una nacionalidad más allá de la nacionalidad natural, la que nosotros tenemos. Bien, entonces, cuando yo recibí a Cristo, nací de nuevo, por lo cual tengo una nueva nacionalidad. Así es simple. Bien, y tenemos alguna credencial, algún DNI, alguna cédula, algún pasaporte, porque los naturales lo tienen. Es decir, la gente tiene, yo tengo mi cédula natural venezolana. El peruano tiene su DNI, el español tiene su DNI también, el mexicano tiene su cédula también. En los países, dependiendo cómo lo llamen, DNI o cédula. O pasaporte, si todavía no tiene cédula, tiene un documento. Es decir, nosotros tenemos realmente un lugar donde tenemos la identificación como cristianos. Sí, búscate Lucas, capítulo 10, versículo 20, para que veamos cuál es nuestra credencial espiritual, cuál es nuestro documento espiritual. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Eso fue cuando Él envió a los apóstoles de 2 en 2 para llevar la palabra de aquel tiempo y entrenarlos. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, tenemos un DNI, una cédula que está escrito en los cielos, es espiritual. Además que tenemos una nacionalidad espiritual, está escrito nuestro nombre en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Es decir, ese es el libro de la vida del Cordero, esos libros van a ser abiertos en el tiempo final, y tu nombre, cuando recibiste a Cristo, está escrito allí. Tú tienes un nombre escrito en el reino de los cielos. Ese es tu credencial espiritual. Entonces, si tienes una credencial como embajador, la tienes espiritualmente hablando. Ahora, nosotros somos distintos a los que son naturales, a los que no son cristianos. Claro que sí somos distintos. Ya te estoy diciendo que tenemos un nuevo nacimiento, que tenemos un nombre escrito en el reino de los cielos, una credencial, entonces somos diferentes. ¿Por qué? Pues somos nacidos de lo alto, somos nacidos en el cielo, estamos sentados paralelamente en el Espíritu con Cristo en las regiones celestiales. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial, tenemos una constitución que no puede modificarse. La constitución del cristianismo es la Biblia, y eso no puede modificarse. Mire, han intentado cambiar la Biblia, han intentado quemarla, erradicarla, como usted quiera, y no han podido. La Biblia no puede modificarse, es una constitución poderosa. Mire, la palabra dice que ni una jota ni una tilde de la ley de la Biblia se puede cambiar, no se puede cambiar. En cada país hay que si enmiendas a la Constitución, decretos de cambio de orgánicos, de constituyentes, de modificación de la Constitución. Los países modifican la Constitución que ellos hicieron, pero nuestra Constitución como creyentes, que es la Biblia, no puede modificarse. Entonces,
eso nos da una certeza, una seguridad de que nuestra nación, el cielo, es inconmovible. Tenemos un reino inconmovible, un reino eterno, infinito, que no pasará, es eterno. Entonces, fíjese, ¿a quién representamos nosotros como embajadores? A ese reino inconmovible. Tenemos una constitución que no puede modificarse. Nosotros estamos sentados paralelamente con Cristo en las regiones celestiales. Tenemos una ciudadanía, tenemos una credencial, porque nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. ¡Qué hermosura! Somos embajadores acreditados, hermanos y hermanas. Somos gente del reino. Tenemos esa ventaja. Cuando un embajador, mire, imagínese usted un embajador natural en la tierra. Cuando viene el embajador, qué sé yo, viene de China a este país, ese hombre, esa persona trae, o ese embajador, todo depende de quien desea asignado, unas credenciales. Esa persona viene con una cantidad de conocimiento de su país, viene al país donde es asignado y viene a mostrar la fortaleza de su nación, la tecnología, la educación, la cultura, las finanzas, la fortaleza financiera, la tecnología, la medicina, la ciencia, lo que sea, y trae sus credenciales y informa de ese país. ¿Nosotros qué vamos a informar? Lo que está escrito en la Biblia. Eso es lo que traemos nosotros, lo que la Biblia dice para el ser humano, porque ese es el manual de Dios para los seres humanos, la Biblia. Entonces, esas son nuestras credenciales, lo que está escrito allí, es el contenido. Nosotros somos carta abierta leídas al mundo porque nosotros traemos una información que es viva, que necesita la gente para cambiar su vida, que es la Biblia, lo que dice en la Biblia. Es el manual de Dios para el hombre. ¿Bien? Entonces ya vimos el primer requisito de lo que necesita ser un embajador, es decir, que debe ser un ciudadano del país que lo envía. Ese es el primer requisito. ¿Cuál sería el segundo requisito? El segundo requisito, naturalmente, para ser un embajador, es que debe ser oficialmente nombrado, es decir, debe ser nombrado oficialmente en su nación y debe llevar cartas que lo acrediten como máximo representante de su nación ante una nación extranjera. Repito, el segundo requisito para un embajador, naturalmente hablando, es que debe ser oficialmente nombrado y llevar cartas que lo acrediten como el máximo representante de su nación ante otra nación. Entonces, ¿quién nombra a ese máximo representante? ¿Quién lo nombra en su nación? Mire, lo nombra el máximo jerarca o el gobernante del país, el presidente de la república, el rey o monarca de la nación. Y esa persona, una vez que lo nombra, lo envía en su nombre. Vengo en nombre y representación de mi país, en el nombre del presidente tal, en el nombre del rey tal, en el nombre del monarca tal, en el nombre del primer ministro tal, es decir, de como sea en esa nación, lo envía directamente, lo designa, le envía una carta, el presidente, el máximo jerarca de su nación, le entrega una carta donde dice, en mi nombre lo envío. Es como si usted me estuviera viendo a mí como rey de la nación, él va a hablar en mi nombre, en el nombre de mi nación, a ustedes que están allá en esa nación. ¡Qué tremendo! Eso es una asignación. El embajador naturalmente es importante, es la personalidad más importante de su nación en la nación donde está asignado. Fíjese la importancia que se le da a un embajador de cualquier nación en una nación. Ahora, ¿quién envía a los cristianos como embajadores? ¿Quién lo envía? Porque a los embajadores naturales en la tierra los envía el gobernante, el rey, el monarca, el máximo personaje. Pero ¿quién nos envía a nosotros como embajadores? ¿Dónde dice eso? 2 Corintios capítulo 5, del 17 al 20. Y entérate por qué tú eres un enviado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos ya una asignación, fuimos enviados ya a esto. Entonces Dios nos designa personalmente como sus embajadores. Dios ya te ha designado a ti, como embajador, como embajadora. Estás designado. No hace falta que nadie más te designe. Ya Dios te asignó esa responsabilidad. Ya te puso esa vestidura. Te dio esa autoridad como embajador de su reino. Dios nos envía directamente.
Dios nos envía personalmente como sus embajadores. También lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 21. Dice, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús lo está diciendo, que el Padre lo envió a él, el Padre está enviando a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a mí y a ti. Nos ha enviado, el Padre lo envió a él nos envía a nosotros, somos embajadores, somos enviados por el Señor, ya nos designaron. El máximo representante del cielo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya nos están enviando, ya nos están designando. Jesús dijo, como el Padre me envió a mí a la tierra, yo los envío a ustedes a esta tierra, en la tierra donde tú te encuentras, Bien, además de eso nos asigna un propósito, hermanos, un propósito como embajadores. ¿Cómo es eso? Búscate el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id, o sea, está dando un orden, id, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio, id y predicar el Evangelio a toda criatura, dando un ordenamiento, un mandato, y predicar el Evangelio. Tenemos que hacerlo. El embajador tiene ya esas asignaciones. Como embajadores tenemos que ir y predicar el Evangelio. Es un mandato, es una ordenanza de nuestro máximo representante en nuestra nación del cielo. Amén. Bautizándolos, otro nombre, no solamente ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso lo dijo en Marcos 16:15. Pero también, ampliado a eso, búscate Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos. Fíjate que antes dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí Mateo está diciendo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Otro mandato, bautizándolos. Tienes que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles, o sea, es una activación, es un mandato, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate que antes te dice en Marcos, id por todo el mundo, predicar el Evangelio. En Mateo te dice, id y hacer discípulos, bautízalos y enséñales que guarden todas las cosas. Nos está asignado, tenemos ya la tarea asignada, ya tenemos nuestras obligaciones, el propósito que tenemos que cumplir como embajadores. Dentro del cristianismo, hermano, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer para el Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Ahí está, en la palabra lo está diciendo. Predica el Evangelio, anda, enséñale, bautízalo, enséñale que guarden todas las cosas, predica, enséñale, exhorta, bautízalos, que se afirmen en su conciencia de que son nuevos creyentes, que son nuevas criaturas, que nacieron de nuevo en el nombre de Jesús. Además de eso, Él nos honra y nos da su poder para hacerlo. ¿Dónde lo vemos? En Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hebreos, búscate allí. Hebreos 2, versículo 4. Búscalo en tu Biblia para que veas. Dice así: testificando Dios juntamente con ellos. Es decir, Dios está testificando con el embajador. Lo tienes al ladito. Dios testificando, Dios juntamente con ellos. ¿Con qué? Con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios nos está dando su respaldo para que cuando hagamos estas cosas que nos están asignando, se hagan señales, milagros, repartimiento del Espíritu Santo conforme a su voluntad, porque eso opera conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. No es porque yo me crea que yo tengo 40 años de Evangelio y me creo más santo que tengo demostraciones de poder. No, las demostraciones de poder son del Espíritu Santo. Estos son instrumentos, hermanos, somos instrumentos. Aquí la gloria es para Dios, no para el hombre, no para el embajador, la embajadora, no para el creyente, es para Dios. Y Él lo hace conforme a la operación de su poder en el Espíritu Santo. Él respalda al que lo hace, porque viene en su nombre, somos embajadores en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que nos envió es Él. Ya vimos dos requisitos. ¿Cuál sería naturalmente el tercer requisito, amados? ¿Cuál sería el tercer requisito? ¿Qué piensa usted? Mire, un embajador debe tener disponibilidad de ser enviado a un país extranjero. O sea, debe estar disponible para ser enviado, debe tener disposición, debe querer hacerlo, porque cuando vaya a esa nación extranjera, tiene que tener tiempo para el trabajo que se le asignó. Debe llevar la mejor disposición, el mejor carácter, la mejor manera. Debe ser una gente que se ha preparado, tiene que tener disposición para eso. Porque va a ser enviado y no va a estar un día, ni 2 días, ni un mes. Va a estar tiempo,
meses, días, años, dependiendo del trabajo que tenga que hacer y que el gobernante lo mantenga en esa posición. Ahora, si eso es natural, donde un embajador debe tener disponibilidad para ser enviado a otra nación, nosotros, que somos enviados a un país extranjero, realmente somos enviados nosotros a un país extranjero, tenemos disponibilidad, porque a ese embajador lo enviaron con disposición a otro país extranjero. Sí somos enviados a un país extranjero, como embajadores ya somos enviados a un país extranjero. Miren, vamos a ver Hebreos, capítulo 11, versículos 8 y 9. Mira, el creyente debe tener posición de ser enviado, así como un embajador de la forma natural y ordinaria debe tener disponibilidad para ir a un país extranjero, debe disponibilidad para ser enviado. Nosotros también. ¿Cómo vemos eso? Vamos a verlo aquí en la Biblia. Dice, por la fe Abraham, siendo que llamado, Abraham fue llamado, fue asignado, fue llamado, obedeció, ¿para qué? Para salir, o sea, fue llamado para salir, para ir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe que habitó como extranjero. Fíjate tú, Abraham habitó como un extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sí, nosotros fuimos enviados, claro. Abraham, desde el principio, Abraham es el padre de la fe. Y bueno, sobre el Antiguo Testamento, recuerden que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento se construye, o sea, se afirma es en el Antiguo Testamento. Entonces, Abraham también es el padre de la iglesia, con eso, si era el padre de Israel. Recuerda que Cristo, de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. Él quitó la pared intermedia y en su cuerpo creó un solo cuerpo, la que es la iglesia, su cuerpo. La plenitud es que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud es que todo lo llena en todo. Y fíjate lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego, ¿como qué? Como extranjeros y peregrinos. Nos está diciendo a nosotros como creyentes que como embajadores somos extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Mira, ya le dijo Abraham, sal del lugar donde has recibido como herencia. Salió sin saber dónde iba, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Abraham estaba en una tierra que Dios le dio, esa tierra va a ser para ti tu descendencia, pero él habitó como extranjero, como forastero. Pedro está diciendo, amado, yo creo que como extranjeros y peregrinos, nosotros somos como extranjeros y peregrinos en esta tierra, y que nos atengamos de esos carnales que batallan contra el alma. Nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos de los cielos. Mira, Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, versículo 14, búscatelo en tu Biblia. Jesús le dijo, ¿no? Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces nos está diciendo que nosotros, hermanos, fíjate la diferencia de un embajador de una nación. Él viene de la nación, supone, viene de China, aquí al Perú, viene de China a Venezuela, o viene de China a México, viene de China a España, donde vaya, el país donde usted está escuchando este video, o usted está en el centro donde usted tiene la nacionalidad. Ese embajador de China llega al país, llega con ¿qué? Con un extranjero, es un extranjero de una nación que llega a la nación donde se consigue. Nosotros como creyentes, cuando nacimos de nuevo, cuando adquirimos la nacionalidad del cielo, cuando somos hijos de Dios, nosotros somos extranjeros, nosotros estamos aquí en esta tierra, aquí hay personas peruanas, personas venezolanas en este lugar, y somos extranjeros, aún estando en el sitio donde nacimos, naturalmente en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Nosotros nacimos de nuevo, tenemos una nacionalidad, que nuestro nombre está escrito en los cielos, tenemos una nacionalidad cielana. Somos extranjeros en la tierra, hermano. El creyente es un extranjero, es un peregrino. Dijo aquí Pablo, ruego como extranjero y peregrino que abstengan los deseos carnales. Extranjeros y peregrinos, nos está diciendo que nosotros, nuestro DNI que dice peruano, nuestra cédula que dice venezolano, nuestra cédula que dice colombiano, no tiene nada que ver. Eso es naturalmente del país donde usted nació, pero nuestra credencial es que nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Nosotros tenemos una nacionalidad que es la nacionalidad del cielo, somos nacidos de nuevo. Nuestro nombre está escrito en el cielo, esa es nuestra credencial, esa es nuestra cédula.
Nosotros somos diferentes, somos extranjeros y peregrinos, hermano, extranjeros y peregrinos. Entonces nosotros hemos sido enviados, hermano, a vivir como si fuera en tierra ajena, a vivir como extranjeros y peregrinos, porque no somos de este mundo, entendamos eso. Nosotros como creyentes estamos en un mundo sobrenatural. Oye, un momentico, pero yo me toco, yo soy de carne y hueso, y yo tengo este púlpito, y veo esta silla, y veo esta persona, y veo todo. ¿Esto es natural? Sí. Pero si la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Cómo es eso? Porque nosotros estamos en un mundo que es paralelamente espiritual. Un mundo que fue creado por la fe. Entonces nosotros, así como la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nosotros somos embajadores de un reino que no se ve, un reino inconmovible, cuya constitución es la Biblia, que es inconmovible, un reino que es el reino de los cielos. Somos embajadores enviados por Cristo. Yo los envío, como el Padre me envió, yo te envío a ti. Jesucristo te envió a ti como embajador en la tierra a llevar ese mensaje que Él dijo en la cruz. Nosotros somos embajadores, no somos de este mundo. Entonces, ¿cuál sería el cuarto requisito para ser un embajador? Cuarto requisito para ser un embajador, naturalmente hablando, ya dijimos 3 requisitos. Vamos al cuarto requisito. Un embajador debe tener una buena reputación ante los habitantes del país a donde es enviado. Repito, un embajador de cualquier país que llegue a tu país debe tener buena reputación ante los habitantes del país a donde es enviado. Porque la gente juzga a un país por los representantes, por sus embajadores. Mira, hay un ejemplo tremendo, y toma nota de esto. Hace varios años, en un país extranjero, un embajador bebía demasiado, tenía problemas con la bebida, tomaba mucho. Y la persona realmente daba mal ejemplo. En ese país donde estaba ese embajador, la gente pensó que todos los naturales del país del embajador eran unos borrachos. Si el embajador es un borracho, la gente de ese país son unos borrachos. Ah, ¿qué te parece? Si el embajador es un corrupto, en ese país son puros corruptos. Si el embajador es un hombre que no respeta su casa y tiene mujeres y se mete con la gente en la vida fácil constantemente, en ese país debe ser así. Porque él es un representante de ese país. Que tengamos cuidado. Nuestro testimonio de vida dice mucho de lo que somos nosotros. Si nacimos de nuevo, somos gente, una nueva criatura, tengamos cuidado con lo que hacemos. Mira, cuidado con esa situación. Como representantes, ¿somos observados por los que están a nuestro alrededor? Sí, la gente nos observa. Déjame decirte algo. Yo trabajo en una empresa y yo estaba en una oficina. Yo era el principal de esa oficina. Y yo, como cristiano, todo el mundo sabía que yo era cristiano. Y cuando entraba a la puerta de la oficina, una mujer hermosa, bella, preciosa, un monumento, vamos a llamarlo así. Yo digo como hombre, pero si es mujer, que entraba un hombre, pero en este caso entraba una mujer. Y era una mujer hermosa que todo el mundo le llamaba la atención. La gente inmediatamente volteaba a verme a mí, ¿qué estaba haciendo yo? Así yo estaba viendo a esa mujer. Así yo la estaba observando, yo la estaba haciendo un escáner. Qué tremendo. Obviamente yo no estaba viendo a la mujer, ¿por qué? Porque yo no tengo para qué estar viendo a nadie. Tengo a mi esposa. Y no puedo estar contaminando con nada. La gente nos observa mucho, hermano. Como embajadores del reino, la gente nos observa. Y mira, lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Búscatelo allí. A ti te observan, hermano. A ti te están observando como embajador del reino de los cielos, como embajador del reino de los cielos. Dice así: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo. Es decir, sé constante. Vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque la gente va a hablar mal, va a querer hablar mal cuando tú hagas algo que no está bien, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, mantén tu buena manera de vivir, ten una buena manera de vivir, ten cuidado porque la gente va a estar observando lo que tú haces, lo que tú dices. Mira, si tú mientes, yo voy a ir y no vas. Si yo te voy a llamar y no llamo, yo te voy a pagar y no le pago, tú vas a hacer el trabajo y no lo haces, yo me acerco hasta allá a tal hora y no te acercas. Tenemos una mala conducta. Cuando pasa un problema somos los primeros que estamos gritando y estamos golpeando a la gente. No, cuidado con eso. Cuidado, somos gente que somos observados por las personas y nuestra manera de vivir es lo que la gente va a apreciar. Así como el embajador es un borracho y la gente de ese país creía que los nacionales de ese país, del embajador, eran unos borrachos, así nosotros, cuando somos así, la gente va a decir: por eso que yo no quiero ser evangélico, por eso que yo no quiero ser pastor, por eso que yo no quiero ir a la iglesia, porque prefiero, antes de estar mintiendo, antes de estar haciendo las cosas como dice ese evangélico, yo prefiero quedarme como estoy.
porque da mal testimonio. Tengamos cuidado, el embajador del reino de los cielos, que es usted y yo, debemos dar testimonio en nuestra manera de vida. Un embajador tiene que dar buen testimonio, naturalmente hablando. Cuanto más un hijo de Dios, una hija de Dios, que representamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A Cristo lo estamos representando. Además de eso, no importa lo que suceda. Cualquier cosa que a ti te tiente, cualquier circunstancia que te suceda, búscate segunda carta de Timoteo, versículos 3 y 4. Búscalo. Tú, está hablando a ti, está hablando a mí. Pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No importa lo que suceda, sufre la penalidad, sufre la circunstancia, no importa lo que suceda, no importa la tentación que te llegue, no importa lo que estén queriendo hacer, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno, está hablando contigo y conmigo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros no podemos enredarnos en las cosas malas de la vida, los malos negocios, las malas cosas, las malas acciones. Cuidado con eso. Somos observados por las personas. Nuestro testimonio de vida no puede ser juzgado por nadie. Debemos ser intachables, íntegros en nuestra conducta y con integridad. ¿Cuál es la principal obligación de un creyente, de un embajador del reino? Tenemos una gran obligación. ¿Cuál es esa obligación? La obligación principalmente del creyente como embajador es reconciliar al hombre con Dios. Búscate 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Estamos aquí, hermanos y hermanas, como embajadores. Recordamos, naciste en el Perú, naciste en Venezuela, naciste en Colombia, naciste en Chile, en México, Estados Unidos, España. Pero tú ya naciste. Tú tienes tu nacionalidad y tu cédula de identidad o DNI o pasaporte. Tenemos la credencial del reino de los cielos, somos embajadores y tenemos una responsabilidad, somos embajadores aquí, vivimos como extranjeros y peregrinos, no somos de este mundo. Jesús dijo, ellos no son de este mundo, yo tampoco soy de este mundo. Entonces tú y yo tenemos una obligación. ¿Cuál es la obligación? 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué? Reconciliados con Dios. Ese es el mensaje que tú le vas a llevar a la gente, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con tu Padre, Dios te está esperando. Mire, recuerden que en el Edén, cuando Adán pecó, Adán fue destituido de la gloria de Dios. Este es Dios y este es Adán. Adán fue destituido, fue echado fuera y vino Cristo y nos reconcilió con el Padre, el postrer Adán. Nosotros tenemos ese mensaje, el mensaje de la reconciliación. Reconcíliate, hermano, hermana, con Dios. Mira, amigo, amiga, escucha el Evangelio, reconcíliate con Dios. Estás en pecado, te mueres sin Cristo, no vas para el cielo, vas para otro lugar de tormento. Reconcíliate con Dios, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo en tu corazón, reconcíliate con Dios. Ese es nuestro principal mensaje, hermano. ¿Por qué es eso? Porque el hombre fue separado de Dios. Cuando Adán pecó, nos separamos. Mira, Isaías capítulo 59, ya lo decía el profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice así: he aquí que os ha cortado la mano de Jehová para salvar, y se ha grabado su oído para oír. ¿Pero qué? Vuestras iniquidades, o sea, el pecado recurrente, vuestras iniquidades han hecho división, separación entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios para no escucharlo. Cuando la persona está en pecado, el rostro de Dios está oculto, no lo ve, la persona está lejana, Dios no lo ve, no quiere ver a esa persona porque está en pecado. El pecado ha hecho separación, lo dijo Isaías, por eso tuvo que venir Cristo para redimirnos del pecado y borrar nuestros pecados con su sangre cuando nos arrepentimos. El pecado hace separación de Dios con el hombre, hermano y hermana. Reconcíliate, tu pecado te separa de Dios. No puedes hablar con Dios, Dios no te va a escuchar. Pero es que yo oro, Diosito, Chuyito de Jesús, Chuyito, escúchame, Chuyito, Diosito, yo te agarro por la barbita, ay, Diosito bueno. Eso no es así, tienes que reconciliarte, arrepentirte de tu pecado, hombre o mujer. Reconcíliate con Dios, tu pecado te separa de Dios. Y Dios quiere que nosotros efectuemos esa reconciliación. Hermano y hermana, el embajador y la embajadora eres tú y soy yo. No somos otros, somos nosotros, somos los embajadores, los que estamos designados por Dios para llevar ese mensaje de la reconciliación. Para vivir esta vida tenemos la asignación, credenciales, propósitos, enviados, tenemos cartas de representación, tenemos una nación,
tenemos todo lo que necesitamos. ¿Qué más necesitas para decirte que como embajador o embajadora hagas tu trabajo? Haz tu trabajo de embajador. Entonces ya vimos lo relativo a los embajadores. Ya vimos lo que es un embajador. Ya retratamos a un embajador. Fíjate la responsabilidad que tienen los embajadores, cómo está determinado en la Biblia lo que es ser un embajador. Ahora vamos a ver lo que es un turista. A ver si tú te enfocas desde el punto de vista del embajador o si tú te enfocas de que tú eres un turista. Vamos a ver qué es eso. Vamos a definir lo que es un turista extranjero. ¿Qué es un turista extranjero? ¿Cómo lo podemos definir? Piensa un poco como un turista extranjero. Voy a traer unos detalles. Un turista extranjero es un viajero, es un veraneante, está en el verano, va a vacaciones. Es una persona que visita o recorre un país o un lugar por puro placer de disfrutar, más nada. Él está allí para disfrutar, es un turista. Cuando una persona hace turismo no se involucra para nada en el sitio donde va, ni con la costumbre de esa persona, ni con los medios de vida de esa persona, ni con la cultura de esa gente, ni con los principios de fe de los habitantes de ese país. Es decir, el turista va a disfrutar del lugar. Te repito algo. Yo, por ejemplo, Dios me dio la bendición de ir a diversos países del mundo. El último que fue, porque yo fui a España, a Austria, a Bulgaria, a Alemania, fui a Tailandia, fui a Estados Unidos, fui a Panamá, fui a Colombia. Y en esos países donde yo fui, ahorita estoy en Perú, yo no iba a involucrar, cuando iba de paseo, en el momento de paseo, que eran 15 días o 10 días, 12 días de paseo, yo no me involucraba con las personas en cuanto a sus culturas. No, yo comía y disfrutaba, claro, conocía un poco la información, pero no me involucraba, no profundizaba, porque era algo momentáneo. Yo iba nada más a veranear, yo iba a pasear, estaba de paseo, y estaba de paseo y me ponía a estudiar el idioma de allá, en el lugar donde iba a pasear, a conocer las playas, los monumentos, las cosas, la costumbre, la comida, la gente, pero hasta ahí. No me involucraba con la gente porque no daba tiempo. El turista no se involucra con la gente. Un turista solo observa, solo se recrea en el ambiente, pero no tiene interés ni por la necesidad de esa gente. Yo no podía tener interés por esa gente, ¿cómo lo podía ayudar? Yo estaba veraneando. No me involucraba con los intereses de esa persona. Tengo interés en hacer esto, hacer lo otro, porque no podía ayudarlo en lo absoluto. Yo simplemente podía escucharlo, pero no me involucraba ni tenía interés en conocer esa información. No me interesaba ni por la vida ni la muerte de esas personas, ni por sus principios de fe, porque no podía cambiarlo. Yo también en Tailandia, hermanos y hermanas, donde en Tailandia el budismo es tan fuerte que hay un templo en cada empresa, en cada esquina hay un Buda. Qué tremendo esa cosa, qué idolatría tan tremenda en Tailandia. No sé si alguno de ustedes la conocen. Miren, usted sale del hotel y hay un Buda de 8x8, una cosa, y todo el mundo le prende incienso, saumerio, velas y cosas. Eso es por todos los una idolatría, pero horrible. Y en cada empresa usted ve que hay un monumento a Buda. Y el Buda es de 30, 40 metros, 20, 30 metros de alto. Es una cosa horrible. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar la mentalidad de esa gente nada más con una visita de 10 días que estuve en Tailandia? No me podía involucrar, era un turista. Te quiero significar que un turista no se involucra con nada, ni la necesidad, ni la cultura, ni la gente, porque no tiene tiempo, no puede hacerlo, está veraneando, está disfrutando de un paseo. Y usted no va a otra cosa que disfrutar. Bien, entonces, pero fíjate tú, y aquí viene el significado de todo esto. ¿Cómo se llama la prédica? ¿Embajadores o turistas? Ya te signifique todo lo que es un embajador, toda la responsabilidad que tiene un embajador, la característica, la formalidad, el fundamento de un embajador. Y te dice lo que un turista solo va a veranear, solo va a disfrutar, solo va a pasear, no se involucra. Y lamentablemente nos está pasando que muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios que son embajadores, no están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Son realmente como turistas evangélicos. Es decir, el embajador es enviado y tiene credencial y tiene que trabajar. Un embajador desde el primer día que llega al país donde llega, tiene que trabajar. Reuniones aquí, reuniones allá, reuniones con el presidente de la República, reuniones con los técnicos, reuniones con los empresarios, reuniones con la gente de la cultura, con la gente de la tecnología, porque ese embajador tiene información de su nación, va a trabajar. Nosotros fuimos llamados a llevar el Evangelio, a trabajar para el reino de los cielos, a ser embajadores, pero muchos cristianos estamos como turistas evangélicos. No se involucran en la obra de Dios,
Hay mucha gente creyente que ni siquiera hace obra para Dios, nada. No predican ni llevan la palabra a los perdidos, no llevan las buenas noticias de salvación, no reconcilian a nadie con Dios, no le hablan a nadie del cristianismo, no aman al prójimo. Son evangélicos light. No soy evangélico, no, tranquilo, yo recibo a Cristo, pero yo estoy light, tranquilo, no me meto con nadie para que el diablo se meta conmigo. Son tibios. Recuerda que el tibio Dios lo vomita de su boca. Son agentes secretos del cristianismo. Nadie sabe que son evangélicos. Están escondidos, ¿no? Un agente secreto, ¿ves? Están haciendo un trabajo encubierto. Son turistas evangélicos. Todo lo hacen en las redes sociales. Todo es un like, todo es un mensajito ahí, un publiqué, que Dios te bendiga hoy, y ponen una cita bíblica, y ponen una musiquita bonita, con una musiquita bonita, y eso lo hacen. Ese es lo que hacen, esa es la predicación que hacen. Like totalmente en las redes sociales. No lavan, ni prestan la batea para que otro lave. Así es el Venezuela. Tú no lavas ni prestas la batea, no dejas que hagan, ni tampoco hacen. ¿Te parece algo familiar? ¿Te parece algo familiar? A mí me parece algo familiar. Yo he visto mucha gente cristiana que no hacen nada por el reino. ¿Bien? Así es, hermano. Entonces siempre vamos a ser ese tipo de personas que de alguna forma tenemos que definirnos. O somos embajadores o somos turistas. Voy a poner estos ejemplos porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay ejemplos de lo que son turistas. Es importante ver que esto tiene sucediendo hace muchos años y que lamentablemente hasta hoy pues nos está sucediendo como iglesia. Fíjense lo siguiente, ¿cómo comenzó todo este turismo evangélico? Vamos a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos el caso de Abraham y de Lot. Abraham, el padre de la fe, y Lot, su sobrino. Y en el momento en que ellos, recuerden que cuando Abraham, Dios lo llama, él le dijo, vete a tu tierra y tu parentela, y él se llevó a su sobrino Lot, que no debía haberse lo llevado, pero se lo llevó. Entonces, cuando ellos se separaron, vamos a ver en Génesis, capítulo 13, versículos 9 a 12, búscalo allí en tu Biblia, búscalo, para que podamos ver un poquito cómo hacer una comparación entre lo que hace uno y lo que hace el otro. Abraham le dice al otro, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, Lot, su sobrino, alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Se impresionó. Ella no era tan bonita, que ya no era tan bonita. Como la tierra de Egipto, la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Mire, fíjense lo siguiente. Abraham le está diciendo a Lot, Dios me ha llamado, pero ya son muchos nuestros ganados, tenemos que separarnos. Y ciertamente pues Abraham decía en su corazón, ya Dios me había dicho a mí que yo no tuviera ninguna parentela conmigo, sin embargo me traje este sobrino. Entonces llegó el momento de separarnos, y le muestra la tierra para que vea. Pero entonces Lot vio la llanura, lo bonito, lo lindo, y dijo, ay, aquí yo voy a disfrutar de esa llanura, esa belleza, esos prados hermosos, eso es lo mío. Lo mío no es el desierto, que mi tío se vaya al desierto, mi tío Abraham se vaya al desierto, yo me voy a hacer lo bonito, hacia lo bello, hacia lo hermoso, porque es lo que creo que puede irme muy bien. Entonces pienso lo siguiente, ¿qué hizo Lot? Lot fue a Sodoma y a Gomorra, pero no hay registro de que nadie en Sodoma y Gomorra se haya convertido digamos, a la fe. Nadie, no se dice que Lot hizo un trabajo de hablar de Dios a las personas, nada de esas cosas. Era un justo, sí, pero él no hizo nada por llevar, pues, y digamos, esa imagen que él tenía de Dios. Por lo cual yo puedo pensar de que de alguna forma Lot fue a turistear a Sodoma y a Gomorra. Él vio esa llanura bonita, hermosa, ahí yo me voy a recrear, voy a vivir, voy a disfrutar. Mientras Abraham se fue hacia el desierto, y fíjese usted, mientras Abraham dejaba huellas del Dios que estaba con él, del poder que estaba con él a través de que Dios le había dado, lo que hacía era estar allí disfrutando de sus cosas, disfrutando de sus beneficios, disfrutando de su dinero, disfrutando de aquel lugar. Y
simplemente, para mí, yo lo vi como un turista que fue a turistear, no fue a llevar ese mensaje de Dios, ese llamado que Dios le hizo a su tío Abraham. Yo lo veo como un turista. Abraham haciendo y dejando huellas, Lot turisteando en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Así comenzó ese turismo en el pueblo de, digamos, de Israel. De hecho, incluso se me ocurre a mí en este momento, y creo que me lo inspira el Espíritu Santo, por ejemplo, cuando esas personas que envió Josué, él envió 2 espías, y de los 12, 10 fueron a ver cómo estaban las cosas y no estaban interesados en ver lo que no podía hacer en aquel lugar, y esos 10 fueron como turistas, realmente no tuvieron temor, tuvieron miedo, se asustaron de aquel lugar, pero Josué y Caleb fueron realmente como los enviados que Dios había enviado para ver la tierra que iban a poseer. Y entonces ellos hicieron esa obra que el Señor le había encomendado a Josué, y tenían la autoridad para ir y decir: miren, nos los comeremos como pan. En cambio, estos 10 fueron como turistas, no quisieron hacer más nada, no quisieron hacer la obra que le habían encomendado, simplemente fueron a turistear, y vinieron más asustados del viaje de turismo, y estos dos vinieron realmente de viaje, de entrega, de viaje de responsabilidad, Josué y Caleb, y realmente establecieron las pautas. Pero lamentablemente el pueblo escuchó más a los turistas que a los que habían sido enviados, que tenían la autoridad para imponerse, porque Dios les había entregado esa tierra en sus manos. Fíjense otro ejemplo que no estaba en mis notas, pero que me lo está inspirando ahorita el Espíritu Santo. Hablamos del Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo que también me lo puso el Señor, de cómo es el turista y cómo es el embajador. Ustedes saben que Pedro, pues escogido de los discípulos de Jesús, era pues un apóstol realmente que se destacó muchísimo, uno de los hombres más destacados del grupo de discípulos de Jesucristo, de los apóstoles. Y Pablo, recuerde que perseguía a la iglesia. Entonces, el Señor había dado el mandato a los apóstoles de que fueran a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero recuerden que realmente los apóstoles no fueron a llevar el Evangelio como se debía. Entonces, fíjense lo que dice en Gálatas, capítulo 2. Búscate ahí en tu Biblia, búscate ahí. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14, búscalo, para que te enteres si realmente en ese tiempo ya había turistas evangélicos. Búscalo ahí, Gálatas 2, del 11 al 14. Pablo le está hablando y dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, otro apóstol, comía con los gentiles. Pedro estaba y se veía chévere, bueno, ya estaba haciendo el trabajo, comía con los gentiles y le hablaba de Jesús, una cantidad de cosas, y bueno, perfecto, muy bien. Pero después que vinieron, se retraía, se echaba para atrás y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión, porque como venían de Jerusalén, muchos creyentes todavía pensaban en la circuncisión como un método de salvación, y eso no era. Jesús ya había hablado de la gracia. Ellos venían con la información de la circuncisión. Cuando Pedro lo veía, se asustaba, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de esas personas que estaban judaizando. Pero cuando vi que no estaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Pablo le dice a Pedro: dije a Pedro delante de todo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, ¿quién me da el ejemplo? Pedro era el propio turista. Eso, sí, los discípulos realmente, digamos, querían solo predicar en Jerusalén. Ellos no querían salir a los gentiles, no querían salir. Y tuvo Dios que levantar a un hombre como Pablo, porque los que habían sido llamados para llevar el Evangelio eran los apóstoles y los discípulos que estaban allí, que había llamado el Señor, pero ellos no quisieron salir de Jerusalén. El propio turista fue Pedro, porque simplemente él, cuando estaba con los gentiles allá donde estaba Pablo, él les predicaba, comía con ellos, les hablaba del camino, les hablaba del Señor, una cantidad de cosas. Pero cuando venían los judíos de Jerusalén, Pedro se asustaba, y entonces
empezaba a estar de acuerdo con los que venían a judaizar a los gentiles. Y Pablo lo recriminó. Entonces Pablo estaba haciendo la obra y no permitía de que vinieran otros a hablarles del judaísmo y de la circuncisión. Tenía que hablarles del camino, de la liberación en Cristo, la verdad, la vida, la liberación, la salvación por Cristo Jesús. Pablo estaba haciendo la obra de verdad como un embajador. El Señor tuvo que levantar a Pablo como un embajador para que fuera a llevar en las buenas nuevas de salvación a esos gentiles en toda Asia Menor y todas esas extensiones de tierra. Pero Pedro se comportó como un turista. Después, cuando venían ellos, no se quiso involucrar, no se quiso realmente con los gentiles. Venían los judíos, entonces no me involucro más con ellos. No, esto no es mi gente, esto no es para mí. Como un turista, eso no puede ser. El embajador tiene que hacer su trabajo 24/7. Mire, fíjense que el embajador de un país vaya a un país designado como embajador, y entonces cuando viene una circunstancia, ese día el embajador no va a trabajar, esa semana no va a trabajar, ese mes no va a trabajar, no hace su trabajo de embajador. Y lo llaman para que dé conferencias, para que muestre tecnología, para que participe en foros, X cosas, y no va a trabajar el embajador. ¿Eso tiene sentido? No. Pero eso fue lo que hizo Pedro. Se asustó, reculó, se apartaba, se comportó como un turista, no se involucraba con los gentiles cuando venían los judíos, que venían de la circuncisión de Jerusalén. Por eso el Señor tuvo que levantar a Pablo, que tenía cargo, arrojo, tenía autoridad y quería realmente hacer el trabajo de embajador, porque Pablo fue el que dijo todo esto. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios lo hace con nosotros, convertidos al Señor, arrepiéntanse. Ese era el mensaje como embajador. Pero Pedro fue un turista, y eso es lo que me hace ver. Es así, lamentablemente, hermanos y hermanas. Querido oyente, tú que estás ahí, si no conoces a Cristo, escucha esto. Lamentablemente, hoy en día pasa algo similar. ¿Por qué? Porque hay muchos turistas evangélicos. Muchos turistas evangélicos. La iglesia de Cristo ha crecido. El cristianismo es, creo que es la segunda religión más poderosa de la tierra, de mayor número de personas. ¿A dónde ha llegado el cristianismo? Pero lamentablemente en la iglesia de Jesucristo hay muchos turistas evangélicos. ¿Qué hacen los turistas evangélicos? No se involucran en la obra de Dios, no predican la palabra a los perdidos, no llevan las buenas nuevas de salvación, no reconcilian a ninguna persona con Dios, no le predican el arrepentimiento, no aman al prójimo, sino a ellos mismos, no quieren salir de su zona de confort, de su resort turístico, de su club de descanso, no quieren salir de su zona de seguridad. Son como turistas, no se quieren involucrar con la obra de Dios, sabiendo que hay tantas almas que se están perdiendo día a día, hermanos. Este tipo de turista evangélico que estamos viendo mucho en la iglesia de Jesucristo hoy, son tibios, evangélicos tibios. Recuerden que la palabra dice que el Señor al tibio lo vomitará de su boca. ¿Entienden? Lamentablemente, muchos cristianos están como turistas evangélicos, hermanos. Entiende, eres un embajador, eres una embajadora, no un turista, no una turista. Eres un embajador del reino de los cielos. ¿Te parece a ti, hermano, hermana, querido oyente, algo de esto familiar? ¿Te llama la atención y te recrea la mente de que tú has visto esto? Porque nos podemos hacer esa pregunta, ¿somos realmente embajadores o turistas? Yo mismo me la hago, porque hay momentos en que salgo y no hago la obra de Dios, me siento como un turista. Y yo soy embajador 24/7, somos embajadores 24/7, 365 días al año. Todo momento, nosotros 24 horas somos embajadores, no turistas. Es importante que lo sepamos, mi hermano. Recuerde que cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que hizo o dejó de hacer. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, van a ser abiertos los libros. Y en esos libros están todas las cosas que hicimos o dejamos de hacer. Y por esas cosas que hicimos, que dejamos de hacer, recuerda que nosotros vamos a ser examinados delante de la presencia del Rey. ¿Y que le vamos a decir al Rey? No, perdón, yo no llevaba la palabra porque a mí me daba temor, me daba miedo. Yo realmente, concha, me daba pena. Ese no era mi grupo social. Concha, ese día me sentía mal. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué excusa le vas a decir tú al Rey de Reyes, al Señor de Señores, cuando te pregunte por qué no hiciste lo que Él te mandó a hacer? ¿Por qué no hicimos lo que nos mandó a hacer? ¿Cuál es nuestra invitación, hermanos y hermanas? Querido oyente, querido amigo, querida amiga. ¿Cuál es nuestra invitación? Sé un embajador, sé una embajadora. Mira,
No importa lo que suceda. Puede ser que seas malentendido, seas criticado, pero te voy a decir algo. La recompensa que vas a tener y el honor que el Señor te va a dar por ser realmente un embajador del reino de los cielos es inmensa, es grande. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, en todo tu ser, cuando te comportes realmente como un embajador, como una embajadora del reino de los cielos. Anímate a ser un embajador del reino de los cielos, una embajadora en el servicio diplomático del cielo, que es el servicio que envía. Ya te demostré que somos enviados. Hay muchas plazas vacantes, hay muchos puestos disponibles. Yo te invito, enrólate, métete, adquiera tu planilla, tu solicitud y di: Señor, esta es mi solicitud, yo quiero ser un embajador, yo quiero ser una embajadora. Quiero, Señor, llevar la buena nueva de salvación a los perdidos, a los pecadores. Quiero hacer tu obra y voluntad. Aquí estoy, heme aquí, Señor, heme aquí, tu embajador, tu embajadora. Entonces, mis hermanos y hermanas, concluimos con esta información, este llamado de alerta. Es un llamado de alerta. Nosotros, como creyentes, tenemos que hacer la obra de Dios. Dejemos de hacer turismo evangélico y seamos embajadores. Busquemos Mateo capítulo 16, versículo 24. Búscate en tu Biblia, búscalo allí. Mateo 16, 24. Habla para que veas que lo que te voy a decir sigue siendo palabra del Señor. Amén. Porque cuando usted va a una prédica, cuando usted va a un sitio donde se predica la palabra del Señor, lleve su Biblia, para que usted lea la Biblia, para que usted vea que lo que están hablando allí desde el púlpito es conforme a la Escritura, y así usted puede discernir y puede usted comparar si ciertamente lo que están hablando es palabra de Dios o voz de hombre. Amén. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Te repito, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miren, no dice: y usted, si quiere ser discípulo, vaya a turistear, vaya a pasear, vaya a recrearse, disfrute el cristianismo, disfrute que usted es un hijo de Dios, disfrute que usted es un bendecido, disfrute que por las heridas de Cristo fue sanado, disfrute que Dios te proveerá para todo. No, Él te está diciendo: tome su cruz, niéguese a sí mismo, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Tome su cruz y sígame. Entonces, no te dice Jesús aquí que tú vayas a turistear, te está diciendo: anda y lleva mi mensaje, toma tu cruz, la cruz del Evangelio. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces es la invitación que te hago. Sé un embajador, sé una embajadora, no un turista, no una turista. Quítese ese traje de turismo, póngase el ropaje de embajador y vaya y enfréntese, porque Jesús venció el mundo, tú también lo vas a vencer. Amén. Entonces todo está dicho, solo hagámoslo, hermano. Está dicho, está hablado, está ordenado, está aclarado que nosotros debemos dejar de ser gente que estemos aquí por puro placer de creación. No, nosotros tenemos responsabilidades ante el que nos llamó, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, nuestro Dios, nuestro Abba Padre Jehová, nuestro Señor y Redentor Jesucristo y el glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, oremos. Padre amado, gracias. Gracias por su santa y bendita palabra, Señor, porque usted nos recuerda siempre, Señor, con su palabra, que nosotros como sus hijos debemos hacer su obra y voluntad. Somos nosotros los seres humanos, Señor, que le vamos a predicar a los humanos que están a nuestro alrededor. No son los ángeles, no es la televisión, no son los medios de comunicación, no son las redes sociales. Somos nosotros llamados a llevar esa buena nueva de salvación. Señor, que como embajadores, como definimos claramente las responsabilidades, la documentación, la acreditación, las vestimentas, la vestidura, la responsabilidad de un embajador, pues que asumamos, Señor, que somos embajadores y no turistas, Señor, que tenemos responsabilidades que se nos va a demandar un día cuando lleguemos a casa. ¿Qué hicimos con lo que nos dio el Señor? ¿Qué hicimos con esas asignaciones? ¿Por qué no las cumplimos si estaban dadas las condiciones para cumplirlas? Señor, denos la fortaleza. Gracias porque tú nos hablas en nuestro corazón y quita la venda de nuestros ojos y quita las vendas mágicas que ataban nuestras manos y nos mantenían como simples turistas, Señor, allí escondidos en el servicio secreto, sin hacer su obra, escondidos, acurrucados, nerviosos, pusilánimes. ¿Qué es eso? Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Señor, gracias por aclararnos, por abrir nuestro entendimiento y mostrarnos que el turismo evangélico no es apropiado para un hijo de Dios.
porque hay responsabilidades que tenemos que cumplir. Gracias por su santa y bendita palabra. Toda la gloria, la honra y la alabanza le pertenecen a usted, porque usted es digno, Señor, de la honra y la oración. Gracias, Padre. Oramos en el precioso nombre de Jesús, guiado por su Espíritu Santo, y quedamos en su presencia. Amén y amén. Perfecto. Mire, y a ti que estás allí y que estás aquí, si alguien no conoce a Cristo, yo te invito a que conozcas a Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que te vino a traer la salvación. Romanos 10, 8 al 10 dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Con el corazón creerás para justicia, pero con la boca lo confesarás para salvación de tu alma. Hoy Jesucristo está tocando la puerta, como es Apocalipsis 3:20. Se está tocando la iglesia, pero tú puedes pertenecer a esa iglesia donde Cristo te está llamando. Abre tu oído y di, aquí estoy. Simplemente tú tienes que cambiar de Señor, tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Cómo es eso que tengo que cambiar de Señor? Recuerda que en la tierra, el que está en esta tierra haciendo las maldades y que domina al que no tiene a Cristo se llama Satanás y sus secuaces. Él es el Señor de mucha gente en la tierra que no conoce a Cristo. Entonces tú tienes que decir con tu boca, Jesucristo, tú eres mi Señor, te reconozco como mi Señor, para que Satanás y el mundo espiritual oiga de que tú ahora tienes otro Señor que se llama Jesucristo. Entonces, la oración más o menos dice así: Señor Jesucristo, gracias porque me amas, sé que te necesito, reconozco que soy un pecador, sé que moriste en la cruz por mis pecados, que derramaste tu sangre por mí. Yo en este momento me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. Entra al trono de mi corazón, cámbiame, transfórmame, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Séllame con tu Espíritu Santo y guíame a toda verdad y a toda justicia. Entonces voy a hacer una oración y hazlo con reverencia. En este momento estás frente a la presencia del Dios Todopoderoso, que es omnipresente, que está en todo lugar. Y tú que me estás viendo allí, repite conmigo esta oración si no conoces a Cristo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Yo sé que te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, Señor. Reconozco, Jesús, que moriste en una cruz por mis pecados, que derramaste tu sangre para lavar mis pecados. Lávame con tu sangre todos mis pecados, bórralos, Señor. Yo te amo, Señor Jesucristo, en mi corazón y te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Ven a mi corazón, Jesús, cámbiame y transfórmame. Señor Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu para que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Te entrego mis cargas, mis temores, mis miedos y todas mis situaciones, y a cambio recibo tu vida, tu paz y tu perdón. He orado, Padre, en el nombre de Jesús. La Iglesia de Cristo dice amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esa oración realmente desde tu corazón y con la fe que el Señor puso en tu corazón, hoy has pasado de muerte a vida. Ya cambiaste de Señor. Ahora tu Señor no es Satanás, sino tu Señor se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué debes hacer ahora? Congrégate, busca un lugar donde se aplique la palabra de Dios, una iglesia donde se hable del Padre, del Espíritu Santo. Busca una Biblia, lee la Biblia para que sepas qué dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo ya vino a tu corazón, te hizo tiempo y morada en su presencia, por lo cual como hijo o hija de Dios, ahora tú puedes entender la Biblia. Ya no va a ser un libro de historia, ahora vas a entender lo que dice la Biblia en su contexto y en su texto, pues te va a guiar el Espíritu Santo. Te invito a que te congregues y bienvenido a la gran familia de Dios. Bueno, me gozo de verdad que hayas recibido a Cristo y que ahora seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas van a pasar, ya pasaron, todas serán hechas nuevas en tu vida y comienza por tu espíritu que acaba de ser transformado y pasó de muerte a vida. Gloria a Dios. Te bendigo y te espero en una próxima oportunidad. Dios me le bendiga. Feliz día.